Bueno, vamos a comenzar con esta tutoría, primero haciendo algunos recordatorios importantes sobre las actividades que tenemos pendientes en la asignatura. Buenos días, Laurín, Milena, qué gusto que esté por acá. Las actividades que tenemos pendiente para este momento es el taller virtual 1, que ya sería el día de mañana. Entonces, el día de mañana a las 9 de la mañana nos vamos a conectar aquí por Teams para poder realizar este taller. Por este medio se les voy a compartir el día de mañana la guía que ustedes van a resolver utilizando los recursos virtuales que están aquí en plataforma, ¿verdad? Aquí tenemos los dos recursos que vamos a utilizar el día de mañana. Y ustedes van a tener que en este espacio que se les ha habilitado tomar capturas de pantalla de lo que van trabajando o tomar fotografías como les salga mejor, que se vea claramente. Quizás capturas de pantalla porque lo más recomendable es que estén trabajando en la computadora para que les corran bien los recursos virtuales y no tengan ningún problema. Entonces pueden ir tomando capturas de pantalla a medida van resolviendo los ejercicios y los van copiando en un documento en Word. Y allí ustedes van, hola, Hola, buenos días, licenciada. buenos días. Fíjese que yo tengo un problema para el taller de mañana porque Sí. ahorita tengo a mi bebé ingresada en el hospital. Estoy en el hospital de acá de Usulután. Ok. Entonces no me la van a dar de alta mañana porque tiene neumonía. Entonces no sé cuándo me la van a dar de alta. No podré estar mañana en el taller como necesito estar en la computadora para hacerlo. Sí, la comprendo. Entonces, muy bien, está bien. Entonces, si quiere, escríbanos ahora que termine la tutoría a la coordinadora y a mí un correo explicando su situación para que se le pueda reprogramar. Sí, está bien. Muchas gracias. Vaya, está bien. Que siga mejor. Bueno, Gracias. bueno. Y ustedes van a ir tomando capturas, lo ponen en un documento en Word y luego van a subir un PDF ahí en este espacio donde esté la resolución de todos los problemas. La recomendación es que de antemano ustedes prueben los recursos para que el día de mañana pues no tengan ningún problema a la hora de usarlos y pues no tengan dificultades con los ejercicios que se les van a presentar. No sé si tienen alguna pregunta sobre el taller de mañana. Por el momento ninguna. Excelente, entonces. También tenemos otra actividad que es la que hablábamos la vez pasada, que es tenemos una tarea de investigación después de cada taller virtual, ¿verdad? Entonces, la fecha última de entrega de la tarea de investigación después del taller es el 15 de octubre. Entonces, aquí tienen que hacer esta actividad después de mañana que hagamos el taller y ustedes ya suban su PDF, entonces van a hacer su informe siguiendo la rúbrica y las instrucciones de esta tarea de investigación. Y otra actividad que les va a quedar pendiente después de esta tutoría es la entrega de las preguntas, ¿verdad? Esta tutoría yo les voy a dar las 3 preguntas que van a contestar y tienen hasta el lunes 11 de octubre, es decir, de pasado mañana, una semana más para hacer la entrega de estas preguntas. Y ahí tendríamos esta tarea hasta el 3 de noviembre, entonces después vamos a hablar un poquito más sobre ella. Pero las más próximas que tenemos a realizar y que tienen que trabajar en estos días, pues es el taller y la tarea de investigación y las preguntas de esta tutoría. Muy bien, con estos recordatorios vamos a empezar la tutoría. No sé si tienen alguna pregunta sobre esas actividades que tenemos pendientes. ¿Todo está claro? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 2, que se trata de la aplicación de recursos para la enseñanza de la matemática.
En esta unidad vamos a estar viendo diferentes recursos que se pueden utilizar en una clase de matemática. La unidad contiene bastantes recursos de los cuales vamos a ir aprendiendo un poco de cada uno de ellos. Pero en esta tutoría nos vamos a centrar en solo los primeros. Vamos a hablar un poquito sobre los objetivos de esta unidad. El primer objetivo, permítanme. El primer objetivo que tenemos es describir algunos recursos utilizados en la enseñanza de las matemáticas. El siguiente objetivo que tenemos es identificar ventajas y desventajas de recursos utilizados en la enseñanza de matemática. Y vamos a estar hablando de esto en los recursos que vamos a estar analizando este día, las ventajas y las desventajas que tiene cada uno de ellos. Y el último objetivo es presentar aplicaciones y uso de los recursos didácticos. Y esto es para que sepamos cómo podemos implementarlos en una clase de matemática. ¿Qué recursos vamos a estar viendo en esta tutoría? Vamos a estar hablando de 5. La pizarra, el tangram, los portasegmentos, el franelógrafo y el rotafolio. En esta tutoría vamos a ver estos 5 recursos y puede ser que algunos de ellos sean más populares que otros, ¿verdad? Por ejemplo, la pizarra es un recurso que se usa en casi todas las clases presenciales de matemática. El tangram es un recurso que se puede utilizar con algunos temas, ¿verdad? Específicamente creando situaciones didácticas para algún tema específico en cierto grado podría utilizarse. También los portasegmentos, el franelógrafo y el rotafolio. Entonces, de todos estos, quizás el más popular es la pizarra y algunos de ellos o no son tan populares o se han dejado de usar un poquito. Vamos a comenzar a hablar primero sobre el recurso la pizarra. Y es que este recurso didáctico se ha usado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque la verdad es que es accesible y ya se encuentra en la mayoría de los salones de clase. Entonces, por eso es uno de los recursos más populares y el que mayormente se usa en una clase de matemática. Para hablar un poquito de la historia de este recurso, podemos decir que la invención o el que utilizó la pizarra como un recurso en una clase, pues se le atribuye a James Pillans. Él era un profesor de geografía y sus estudiantes, pues en una clase con sus estudiantes, ellos usaban pequeñas pizarras de yeso, pero eran pequeñas, eran como para escribir, para tomar notas. No había una pizarra frente a los estudiantes y que el profesor usara la pizarra como un recurso para que ellos pudieran verlo, sino que eran pizarras que ellos usaban para tomar notas o hacer ejercicios. Entonces, él deseaba en esta clase que todos sus estudiantes pudieran tener una mejor visión de lo que estaban trabajando y pudieran entenderlo mejor. Entonces decidió tomar uno de estos pequeños pizarrones de sus estudiantes y ponerlo en la pared del salón de clase. Y por eso a él se le atribuye la invención de la pizarra, de la forma en como la usamos ahora. En sí la pizarra ya existía como un objeto, ¿verdad? Para tomar apuntes, pero no como tal, como un recurso didáctico para usarlo en una clase. Entonces, a él se le atribuye la invención de este recurso por haber hecho esto y usarlo de esta manera con sus estudiantes.
Pero ¿cómo se comenzó a usar ya en Estados Unidos y también en esta zona de Latinoamérica? Fue Horace Mann en 1830. Él vio cómo en Europa se estaba utilizando de esta forma los pizarrones, gracias a James Phelan. Se había extendido mucho esta forma de usarlos para las clases. Entonces, él vio cómo se estaba haciendo y lo utilizó en Estados Unidos de la misma manera como se usaba en Europa, y posteriormente se empezó a usar así también en América Latina. Entonces, ahora pues ya tenemos pizarras grandes en salones de clase porque esta forma de utilizarlas como recurso didáctico para que los estudiantes puedan apreciar el contenido de una clase se extendió pues por todo el mundo. Entonces, ahí tenemos un poquito de historia de cómo se empezó a usar la pizarra como un recurso didáctico. ¿Qué tipos de pizarras tenemos? Bueno, el primer tipo de pizarra del que vamos a hablar es la pizarra tradicional, la pizarra de tiza o de yeso, que sabemos que está pintada de un color oscuro, a veces es verde oscuro, a veces es negro, y tiene una superficie que nos permite escribir con yeso. Lo malo de este tipo de pizarras, o podríamos decir que la desventaja de las pizarras tradicionales, que son las de yeso, es que producen este polvo y que puede ser incómodo si quizás somos alérgicos o puede causarnos algún problema respiratorio. Entonces, por eso es que este tipo de pizarras ya no se utilizan tanto, sino que ahora el otro tipo de pizarras que se utilizan son las pizarras blancas, que son las pizarras acrílicas. Estas ya son las que normalmente vemos en los salones de clase, ya usamos marcadores y pues se ha visto una gran ventaja entre esta pizarra tradicional que había, que era la de tiza, y ahora usar pizarras acrílicas. Ahí podemos ver en las imágenes la pizarra tradicional y la pizarra que ahora se usa. También hay otro tipo de pizarras. Por ejemplo, tenemos las pizarras móviles que podemos desplazar dependiendo dónde queremos colocarla en el salón. Tenemos algunas pizarras panorámicas y dependiendo del salón de clase o la necesidad que tengamos, pues así también eso será la elección o de la pizarra que tengamos disponible, ¿verdad? Si estamos trabajando en una escuela, pues claro, usaremos la pizarra que esté ahí disponible. Pero lo que sí sabemos es que es un excelente recurso. Y ustedes saben que como docentes, obviamente será un recurso que usarán mucho en una clase presencial. Algo que hay que notar es algunas recomendaciones a la hora de usar una pizarra, en el sentido de a cuánta distancia tiene que estar colocada la pizarra del piso y también a cuánta distancia tienen que estar nuestros estudiantes. Por ejemplo, la pizarra del piso tiene que estar aproximadamente a 85 centímetros. Normalmente las pizarras pues ya están colocadas en los salones de clase y pues se siguen estas recomendaciones, ¿verdad? La pizarra tiene que estar a 85 centímetros. También nosotros tenemos que fijarnos que la distancia de la primera fila de estudiantes tiene que estar mínimo a 2 veces el ancho de nuestra pizarra. Por ejemplo, si nosotros tenemos una pizarra de 80 centímetros, entonces la primera fila de estudiantes tiene que estar mínimo a 160 centímetros, a 1,60 m, dependiendo el tamaño de la pizarra, mínimo al doble del tamaño de la pizarra. Y la última fila tiene que estar máximo a 6 veces el ancho de la pizarra para que los estudiantes pues tengan una buena visión. Es decir, si nuestra pizarra de nuevo mide 80 centímetros, máximo la última fila de estudiantes tiene que estar a 4,8 metros, ¿verdad? No más. Esas son algunas recomendaciones. Esas sí nosotros podemos tomarlas en cuenta a la hora de acomodar los pupitres en clase o fijarnos de que se cumpla eso, para que a veces el salón es bastante grande y la pizarra no es tan grande y tenemos filas de estudiantes hasta atrás, entonces no tienen una buena visibilidad de la pizarra. Entonces queremos que mínimo estén a 2 veces el ancho de la pizarra y máximo a 6 veces el ancho de la pizarra.
Es importante aprender un poco sobre cómo vamos a distribuir la pizarra. Esto es a la hora de que vamos a escribir en ella para desarrollar el contenido que vamos a dar en nuestra clase. Porque cuando nosotros vamos a dar una clase tenemos que saber cómo utilizar la pizarra, y la distribución es una forma muy importante. Vamos a hablar sobre la distribución que se tiene que hacer en base al proyecto que ahora se maneja para las clases de matemática, que es el proyecto SMATE. Tenemos una distribución especial que se hace en la pizarra. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, pero una manera o una forma en que podemos escribir en la pizarra es en columnas, ¿verdad? No hablando específicamente sobre el proyecto SMATE, ya vamos a ver eso, sino que hablando sobre cómo podemos hacer la distribución. La podemos hacer en columnas y siempre debemos recordar que comenzamos en el lado izquierdo. En ese lado, en el lado izquierdo, podemos hacer quizás anotaciones, conceptos, problemas y finalmente a la derecha quizás algunos ejemplos, conclusiones o ejercicios. Vamos a hablar ahora sobre cómo se hace con el proyecto SMATE. Pero antes vamos a ver la primera pregunta evaluada. Pueden tomar nota, ¿verdad? Apuntarla, porque esta va a ser la primera pregunta que van a subir en su PDF hasta el lunes 11 de octubre. Dice la pregunta: ¿por qué considera importante la utilización de recursos didácticos para la enseñanza de la matemática? En caso que no esté de acuerdo, plantee otras estrategias. Les doy un minuto si quieren copiarla o tomarle una captura de pantalla. Muy bien. Ahora sí, vamos a hablar sobre cómo hacemos la distribución con este proyecto. Porque pues ustedes como futuros profesores de matemática, entonces van a utilizar esto en sus clases de matemática. En otra materia van a aprender más sobre esto, pero ahorita nos vamos a enfocar nada más en la distribución. Podemos ver en la imagen que separamos la pizarra en diferentes secciones. En la parte superior, aquí, se escribe la fecha. También escribimos la unidad. Aquí dice unidad 1 y dice 1.5. Este 1 significa la lección en la que estamos trabajando y este 5 significa la clase en la que estamos trabajando. Si ustedes ya han revisado los libros del proyecto SMATE, ustedes se pueden dar cuenta que el libro se divide en unidades y cada unidad tiene diferentes lecciones, pero cada lección tiene clases. Entonces, aquí estamos en la unidad 1, tenemos la lección 1, la unidad 1 tiene varias lecciones y también la lección 1 tiene varias clases. Entonces, aquí estamos en la unidad 1, lección 1, clase 5. Esto es lo primero que ponemos en la pizarra para que nuestros estudiantes sepan qué es lo que vamos a trabajar. Ellos pueden revisar en su libro de texto cuál es el tema que se va a ver allí en esa unidad, en esa lección, en esa clase. Luego, lo que hacemos, como lo dividimos en diferentes secciones, es que escribimos una letra P que indica el problema inicial que vamos a trabajar. Si ya han aprendido un poco sobre la metodología del plan pizarra, que es el plan que se utiliza en el proyecto SMATE, sabrán que siempre se plantea a los estudiantes un problema inicial para comenzar la clase. Entonces, en nuestra distribución de pizarra, eso es lo primero que hacemos. Escribimos una letra P siempre y escribimos el problema inicial que nos indica la guía metodológica. Entonces, le damos un momento a nuestros estudiantes y después nosotros seguimos trabajando en pizarra. ¿Qué hacemos luego después de que nuestros estudiantes hayan trabajado el problema inicial? Bueno, escribimos una letra S
que significa que vamos a la parte de la solución del problema inicial. Lo hacemos discutiendo con nuestros estudiantes, haciéndoles preguntas de cómo ellos lo plantearon, y en esta parte de la pizarra, abajo del problema inicial, les escribimos o les planteamos la solución, también en base a las respuestas que nuestros estudiantes han dado, porque ellos ya han trabajado el problema inicial. Luego, en la parte derecha, esto es en la parte izquierda de la pizarra, ahora en la parte derecha, si la clase específicamente dice que debemos trabajar un ejemplo extra para reforzar el problema inicial, entonces escribimos la letra E, que será el ejemplo extra que vamos a trabajar y vamos a resolver con nuestros estudiantes, y después la letra R, que es resuelve, para que ellos resuelvan en clase estos ejercicios. Entonces ahí les ponemos los ejercicios que ellos van a trabajar. Esta distribución o esta forma de ir escribiendo en la pizarra la vamos haciendo con tiempos, dependiendo la metodología del plan, como la metodología del plan pizarra nos va indicando. Pero básicamente esta es la distribución. Si ustedes pueden observar, es una distribución de 2 columnas y siempre empezamos en el lado izquierdo, superior izquierdo, y siempre terminamos en el lado inferior derecho. Justamente abajo escribimos la tarea, que es lo que le asignamos del cuaderno de ejercicios. Y ahí estaría. Esa es la distribución que hacemos según esta metodología. Hasta el momento que hemos hablado un poquito de la pizarra, su uso y la distribución en una clase de matemática, ¿tienen alguna pregunta? No, Muy bien. Entonces, vamos a ver una pregunta para ustedes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué ventajas tiene el uso de la pizarra en una clase de matemática? Yo diría que una de las ventajas es que al estar plasmando, pongamos la resolución de un ejercicio en la pizarra, tenemos la oportunidad de irlo viendo, ¿verdad? Y está ahí de manera estática hasta que decidan borrarlo. Si nos abocamos a algún teorema o alguna regla, lo podemos escribir en la pizarra de igual forma y así el alumno sabe de dónde ha salido. No se pierde en ese proceso porque él va visualizándolo y al mismo tiempo lo va teniendo de respaldo ahí. Excelente, muy bien. También Miguel dice, los estudiantes tienen mejor visualización. Exactamente. Esas son ventajas, ¿verdad? Los estudiantes pueden ver todo el proceso y ahí está. Otra ventaja es que nos permite usarla quizás con otros medios. Por ejemplo, si vamos a usar diapositivas, podemos proyectarlas en una parte de la pizarra y al mismo tiempo escribir en la pizarra como nosotros sintamos conveniente. Como dijo Rosibel, también podemos, ¿verdad?, borrar, volver a escribir. Entonces, esa es mucha ventaja a la hora de presentar problemas de matemática. También es que podemos usarla en diferentes niveles educativos y siempre será útil. Esa es otra ventaja de usar la pizarra, ¿verdad? Porque hay algunos recursos que solo los podemos usar para temas específicos y para cierto nivel. Ya para un nivel más avanzado, quizás su uso ya no aplica a los temas que se están viendo. Entonces, en el caso de la pizarra, una ventaja es que es útil para todos los niveles y la podemos adaptar su uso a los estudiantes. Y también, por ejemplo, si vamos a trabajar con instrumentos geométricos, está el metro, hay incluso escuadras grandes que podemos hacer en la pizarra a nuestros trazos para hacer una representación geométrica para nuestros estudiantes si estamos viendo algún tema de geometría. Obviamente,
si estamos hablando de geometría, podemos hablar de mejores recursos, ¿verdad? Quizás ya recursos digitales, proyectarlos de tal manera, pero pues la pizarra se ha usado mucho, ¿verdad? Y es un muy buen recurso que tiene muchas ventajas y también que es muy útil. Ahora vamos con otra pregunta para ustedes. ¿Qué desventajas creen que tiene el uso de la pizarra? Vamos a ver, Rosibel, ¿puede elegir a un compañero para que nos dé la respuesta, ya que usted participó? Ay, no se vayan a enojar conmigo, pues. Vamos, tienen conectado. Ángela, está por ahí. Ok, Ángela, ¿qué desventajas tiene el uso de la pizarra? Una podría ser que si es muy el tamaño, ajá, y la distancia en que están los alumnos, por lo que usted decía, ¿verdad? Una desventaja puede ser que es muy pequeña, el salón de clase es muy grande, entonces los alumnos detrás no van a poder ver lo que está proyectándose en la pizarra. Es una de las ventajas que tiene. No es como que tengan un papel, yo les doy el ejercicio, lo vamos a ir desarrollando, pero el de atrás va a ir a la par del, digamos, de la hoja y va a seguirla solo escuchando y siguiendo la metodología, ¿verdad? En cambio, la pizarra puede hacer que no alcance a visualizar. Exactamente, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del salón de clase y el tamaño de la pizarra que tengamos, esto podría volverse una desventaja, sí, muy bien, como dice Ángela. Otra desventaja, así como es una ventaja que podamos borrar la información y volverla a escribir, pues también es una desventaja al mismo tiempo, porque no podemos mantener la información de forma permanente en la pizarra. Entonces, lo implica que nuestros estudiantes tienen que ir tomando notas y nosotros tenemos que tomar en cuenta el tiempo en que nuestros estudiantes escriben y eso resta tiempo a nuestra clase, ¿verdad? Entonces, pues algunos podrían considerarlo una desventaja. Otra desventaja es que se acaban los plumones, es cierto. Dice, Juan dice, deben combinarse con otros recursos educativos más modernos, ya que puede aburrir al alumno en un momento dado. Exactamente. Como ahora tenemos muchos recursos digitales, entonces, como hablamos en las ventajas, ¿verdad? Combinarlo con otros recursos va a potenciar el uso de la pizarra. Pero como desventaja podría ser también eso, ¿verdad? Que es un recurso tan popular y que se ha utilizado por tanto tiempo que puede causar a que nuestros estudiantes no se sientan motivados en la clase. También otra desventaja es que si escribimos demasiada información, esto puede ser confuso para nuestros estudiantes. Cargamos la pizarra de información y ellos se pierden. También, como decía Ángela, para los grupos grandes, por la distancia, que eso debemos de tener cuidado. Y las representaciones gráficas a veces son difíciles de hacerlas. Por ejemplo, usar el metro, usar la escuadra, el transportador. Puede que necesitemos cierta habilidad para hacer representaciones geométricas en la pizarra y pues ahora se cuentan con recursos digitales como GeoGebra que podemos proyectarlo con un cañón y sería mucho más fácil trabajar temas de geometría de esa forma. Siempre utilizaríamos la pizarra porque estaríamos combinando este recurso con el otro. Pero sí, puede ser una desventaja porque puede ser que no sea tan fácil hacer representaciones geométricas en ella. Y ahora, pues ya terminamos de hablar de las ventajas y de las desventajas del uso de la pizarra. Vamos a hablar entonces de algunas recomendaciones. Vamos a ver la primera recomendación. Dice, comenzar a escribir en la parte superior izquierda y terminar en la parte inferior derecha. Esta es la mejor manera en que podemos comenzar correctamente a escribir en la pizarra, porque así como vimos en la metodología del plan pizarra, hacemos la distribución de esa forma, ¿verdad? Siempre comenzamos en la parte superior izquierda y terminamos en la parte inferior derecha con la tarea de los estudiantes. Entonces, esta es la primera recomendación.
La segunda recomendación es evitar darle la espalda a los estudiantes. Eso quiere decir que la forma en que vamos a escribir en la pizarra es muy importante porque no queremos siempre estarle dando la espalda a nuestros estudiantes a la hora de escribir. Ya vamos a ver más adelante una recomendación que nos va a ayudar a no estarle siempre dándoles la espalda, porque queremos mantener el contacto con nuestros estudiantes y pues que ellos no sientan, ¿verdad?, que solo escribimos y nosotros hablamos hacia la pizarra cuando estamos escribiendo, ¿verdad? Estamos escribiendo, explicando el ejercicio y hablándole a la pizarra. No, ¿verdad? Queremos mantener el contacto con nuestros estudiantes y que pues ellos sientan eso, ¿verdad? Que nosotros estamos explicándoles a ellos. Otra recomendación del uso de la pizarra es utilizar un tamaño de letra adecuado y legible para que desde cualquier ubicación de la clase puedan observarse los conceptos desarrollados. Esto lo haremos o lo vamos a ir desarrollando con la práctica, porque a veces puede ser difícil determinar cuál es el mejor tamaño o quizás no estamos acostumbrados a escribir en la pizarra, entonces tenemos que practicar y debemos esforzarnos para que la letra nos salga bien escrita y sea fácil de leer y los estudiantes no nos digan, ¿y qué dice ahí, profesor? ¿Verdad? Sino que los estudiantes puedan entender nuestra letra. Bueno, depende qué tan bonita sea nuestra letra, ¿verdad? Pero si practicamos, nos puede salir muy bien, legible y del tamaño adecuado, ¿verdad? Entonces, esto va a requerir práctica, pero es una recomendación. Otra recomendación es resaltar las partes más importantes. Podemos hacerlo utilizando un marcador de otro color que tengamos, según tengamos disponible, porque así nuestros estudiantes van a poder hacer lo mismo en su cuaderno, ¿verdad? Resaltar las partes importantes que nosotros les hemos resaltado con otro color. También es importante establecer tiempos adecuados para que los estudiantes transcriban lo que nosotros hemos escrito en la pizarra. No queremos borrar demasiado rápido la pizarra porque los estudiantes no van a alcanzar a copiar la información, sino que debemos asegurarnos que ellos ya hayan copiado y después pasar al siguiente punto. Como decía, aunque es una ventaja poder borrar y volver a escribir, también es una desventaja porque esto puede restarnos tiempo, ¿verdad? Dependiendo cuánto se tarden los estudiantes escribiendo lo que hemos colocado en la pizarra. Pero debemos saber que es importante darles el tiempo que ellos necesitan, ¿verdad? No queremos que ellos dejen los espacios, sino que darles el tiempo, sí, motivarlos a que pues no tomen tanto tiempo porque cada clase tenemos que desarrollarla en un cierto tiempo adecuado, pero debemos esperar y preguntarles si ya terminaron de copiar y entonces sí ya podemos borrar. Otra recomendación y la última es hacer escrituras breves. Eso nos va a permitir no perder el contacto visual con los estudiantes. Como mirábamos o habíamos dicho anteriormente, no queremos darle la espalda todo el tiempo a nuestros estudiantes y estar hablando con la pizarra. Entonces, si hacemos esta recomendación, vamos a lograr mantener el contacto con ellos, haciendo escrituras breves, ¿verdad? Copiamos un poco y los vemos a ellos y les hacemos preguntas. La metodología del plan pizarra que ahora se utiliza pues permite mucho eso, porque por ejemplo escribimos el problema inicial, los dejamos trabajar a ellos, estamos caminando por todo el salón visualizando su trabajo, haciéndoles preguntas, dándoles pistas para la resolución del problema y después regresamos otra vez nosotros a la pizarra y vamos con la parte de solución, pero en esta parte no vamos a resolverlos nosotros, sino que podemos ir, como dice la recomendación, haciendo escrituras breves. Por ejemplo, tener contacto con ellos, preguntarles cuál fue el primer paso que hicieron y escribir el primer paso que ellos plantean que hicieron. Preguntarle a otro estudiante cómo siguió en el proceso y escribirlo. Y así
poco a poco ir escribiendo toda la solución, pero que los estudiantes vayan participando en la solución y vamos a poder mantener el contacto visual con ellos y vamos a poder estar interactuando con ellos haciéndoles preguntas. No solo nosotros explicarles el problema, viendo hacia la pizarra y escribirlo todo de un solo, porque entonces en toda la solución les estaríamos dando la espalda a los estudiantes. Queremos poner en práctica eso, ¿verdad? Ir haciendo escrituras breves y así vamos a estar utilizando la pizarra de la mejor manera. Esos son lo que vamos a ver sobre este primer recurso, que es la pizarra. Ya vimos desventajas, ventajas y también hablamos de algunas recomendaciones. Vamos a pasar al siguiente recurso. Pero antes vamos a ver la segunda pregunta evaluada. La segunda pregunta dice, ¿qué materiales de desecho podría identificar en su comunidad o contexto, reciclaje, que sean aprovechadas para la enseñanza de la matemática? Les doy un minuto para que la copien o le tomen captura de pantalla. Muy bien. Sigamos entonces con el siguiente recurso. El Tamgram. Hoy vamos a ver 5 recursos, como dijimos. Entonces vamos ya por el segundo recurso. El Tamgram, como podemos ver en la imagen, es un rompecabezas y está formado por diferentes figuras geométricas. El más conocido es el Tamgram chino, que es ese que ustedes ven, ¿verdad? Hay otros que, por ejemplo, tienen una forma ovalada como un huevo, pero el Tamgram chino es el que está formado por 7 piezas. Entonces ahí ustedes pueden observar las 7 piezas, son triángulos, son 5 triángulos, tiene un cuadrado y tiene un paralelogramo. Entonces, ese es el Tamgram chino. Es un recurso que sí podemos utilizar para generar algunas situaciones de aprendizaje. Vamos a hablar primero sobre algunas ventajas del uso del Tamgram. Una de las ventajas es que ayuda a los estudiantes. En este caso, por ejemplo, si son niños, ¿verdad? A desarrollar sus habilidades psicomotoras, ¿verdad? El estar trabajando con las piezas del rompecabezas, en el caso de niños, les ayuda a eso. También les ayuda a desarrollar la creatividad y la abstracción, ya que los estudiantes, ¿verdad? Normalmente, digamos, podemos trabajarlo dependiendo el nivel que estemos, creando alguna situación didáctica quizás con niños, pero pueden ir armando diferentes figuras del rompecabezas y esto los ayuda a desarrollar su creatividad. Así que es una ventaja el uso del Tamgram. Otra ventaja es que también puede ser motivador porque puede gustarles mucho a los estudiantes y les puede parecer divertido utilizar estas piezas en la clase de matemática. También podemos mencionar que puede ayudarnos a entender que los estudiantes entiendan algunas propiedades geométricas, porque como el Tamgram, como vieron en la imagen, está compuesta por figuras geométricas, entonces ellos pueden ir entendiendo algunas de las propiedades de estas figuras geométricas que componen este rompecabezas. Los va a ayudar a estimular el aprendizaje porque ellos van a estar observando, van a estar tocando las piezas y van a estar tratando de armarlo dependiendo de la actividad que nosotros planteemos con ellos. Entonces también es una ventaja, ¿verdad? La observación y la manipulación que ellos van a tener. Y también podemos decir que es un recurso de bajo costo
Incluso no necesariamente tienen que ser las piezas de madera como vimos en la imagen, pueden ser de cartulina, las piezas, o en una página de papel bond, ¿verdad? Tenerlo y que ellos vayan manipulando las piezas. Pues la idea es que puede ser un recurso que no sea tan costoso para que todos nuestros estudiantes en una clase lo estén usando al mismo tiempo, ¿verdad? No solo tener uno, sino que todos lo tengan. Entre las desventajas, vamos a decir que no se puede aplicar en todos los niveles, ¿verdad? El uso del Tangram, ¿verdad? Va a ser específico quizás para cierto nivel y en ciertos temas específicos. También puede ser que si estamos quizás desarrollando la creatividad o trabajando algún tema o que nuestros estudiantes trabajen con el rompecabezas, si ellos lo sienten que construir las figuras es muy difícil y nosotros no les damos orientación, entonces ellos no entiendan la actividad y puede ser aburrido para ellos. También que el uso de este recurso va a requerir que estemos supervisando constantemente a nuestros estudiantes para que ellos entiendan la actividad, para que ellos logren cumplir el objetivo. Entonces puede ser una desventaja porque si tenemos bastantes estudiantes tenemos que estar con cada uno trabajando y requerirá bastante tiempo que nosotros le dediquemos a cada estudiante en la clase para poder trabajar con este recurso en una clase. Entonces si tenemos muchos estudiantes pudiera ser difícil. Quizás en un grupo pequeño sería más sencillo incorporar este recurso en una clase. Otra desventaja es que puede ser desanimador, ¿verdad? Para nuestros estudiantes al no quizás lograr armar el rompecabezas cuando él esté trabajando y ya no quiera trabajar más en esa actividad. Entonces, este recurso pues tiene sus ventajas y también tiene sus desventajas. Vamos a ver un recurso virtual, ¿verdad? Porque también tenemos el Tangram como recurso virtual. Si damos clases no presenciales por la pandemia, ahora sino que virtuales, entonces si queremos incorporarlo en una clase, podemos incorporar el recurso virtual. Entonces vamos a ver el recurso virtual y una propuesta de cómo podemos usarlo en un tema de matemática. Aquí tenemos, vamos a verlo. Aquí tenemos, este es el Tangram en esta página. Entonces, aquí nuestros estudiantes pueden armar diferentes rompecabezas que aquí se dan las figuras. Y en el caso de la propuesta didáctica que podemos seguir es en el caso de las fracciones. Porque nos puede servir para que nuestros estudiantes logren comprender de forma visual el tema de fracciones. Lo que podemos hacer para trabajar el tema de fracciones e incorporar el Tangram es primero hacerles la pregunta de cuántos triángulos, por ejemplo, color celeste, caben en el cuadrado, ¿verdad? Podemos sacar todas las piezas del Tangram y entonces les preguntamos ¿cuántos triángulos celestes caben en el cuadrado? Entonces ellos ya van a ir viendo, ponen uno aquí, de ahí lo mueven, ponen otro acá, ya llevan dos, lo mueven, ponen otro acá, 3, lo mueven, 4. Entonces, si ellos lo tuvieran de forma presencial, ¿verdad? Entonces ellos pueden ir encajando y contando cuántas veces cabe, dependiendo de la figura que nosotros les digamos, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿cuántas veces cabe el triángulo celeste en el cuadrado? Caben 4 veces. Luego les preguntamos qué parte del todo corresponde a cada uno de esos triángulos y ellos tienen que llegar a la conclusión que es la cuarta parte. Cada triángulo, entonces, como cabe 4 veces, cada triángulo representa la cuarta parte del todo y el todo sería el cuadrado.
Entonces ahí ellos ya irían entendiendo el concepto de fracciones, que este triángulo representa un cuarto del todo, es decir, del cuadrado. Y esa sería una forma en que podemos utilizar el tamgram. De ahí podemos hacer lo mismo con las otras figuras, ¿verdad? ¿Cuántas, este triángulo que es más pequeño o este cuadrado? ¿Cuántas veces cabe este cuadrado en el cuadrado más grande? Entonces ellos ya pueden ir probando. Aquí cabe una vez, cabe 2 veces, cabe 3 veces y ahí, ¿verdad? Y después les preguntamos cuántas partes del todo representa este cuadrado y ya que ellos lleguen a la conclusión de la fracción que representa ese cuadrado. Entonces esa es una propuesta didáctica de cómo se puede usar el tamgram en una clase de fracciones. Y con esto terminamos de hablar de ese segundo recurso didáctico. Vamos a ver ahora nuestro tercer recurso didáctico. Como vimos, el tamgram se puede utilizar específicamente quizás para ciertos niveles y pensando muy bien cómo lo vamos a incorporar, cómo vamos a crear esta situación didáctica para incorporarlo con nuestros estudiantes. Puede ser que incorporarlo en una clase de matemática no sea tan fácil, pero dependerá de nuestra creatividad, pensar en cómo podemos incorporarlo con el tema que estamos viendo. Por eso no es un recurso tan utilizado como la pizarra, pero no podemos decir que no va a ser útil, sino que sí podemos utilizarlo dependiendo del tema y el nivel en el que estemos trabajando. Todo dependerá también de nuestra creatividad para crear la situación didáctica con nuestros estudiantes. Vamos con el siguiente recurso, es el portasegmentos. Primero vamos a hablar sobre qué es el portasegmentos. El portasegmentos lo que es un trozo rectangular. Ya puede ser de cartulina o puede ser de plástico un poco duro, ¿verdad? El portasegmentos tiene un ancho específico, mide 1.5 centímetros y mide 15 centímetros de largo, aunque estos valores pueden variar dependiendo del uso que nosotros le queramos dar, pero la razón entre ancho y largo se tiene que mantener, o sea, debe ser constante. Por ejemplo, si mide 1.5 centímetros de ancho, 15 de largo. Si duplicamos el ancho, tenemos que duplicar el largo. Entonces, si mide 3 centímetros, debe medir 30 centímetros de largo. O sea, la razón la mantenemos. Vamos a ver una imagen, ¿verdad? Ahí tenemos un portasegmentos. Y como dijimos, ¿verdad? Son trozos rectangulares. Pueden ser de cartulina, si nosotros los vamos a incorporar y se los vamos a dar a nuestros estudiantes para crear una situación didáctica en un tema de geometría con ellos, entonces nosotros podemos hacer los trozos de cartulina. Es un recurso que si son de cartulina no serían costosos y podríamos dárselos a nuestros estudiantes para que ellos los usen en la actividad que se va a trabajar. Lo único que tenemos que saber es la proporción que deben mantener, ¿verdad? Unos 50 centímetros de ancho y 15 de largo. Vamos a ver una propuesta didáctica, pero primero vamos a hablar de las ventajas del uso del portasegmentos. Como les mencionaba, una ventaja es que su construcción el costo de su construcción es baja. Puede ser barato hacerlo, ¿verdad? Y que todos nuestros estudiantes tengan para que puedan trabajar la actividad. Otra ventaja es que es un recurso seguro, ¿verdad? Nuestros estudiantes no se van a lastimar trabajando con este recurso, entonces es seguro para ellos. Y también otra ventaja es que al crear una situación didáctica donde utilicemos los portasegmentos, podemos ayudarles a nuestros estudiantes a comprender mejor la construcción de figuras geométricas, porque este recurso nos puede ayudar a eso, a la construcción de figuras geométricas. Pero también tiene desventajas. Por ejemplo, si nosotros no lo construimos correctamente, el portasegmentos, respetando la razón
de ancho y largo, entonces aumenta el grado de error a la hora de hacer construcciones geométricas, porque más que todo para eso nos sirve, ¿verdad? Para hacer construcciones geométricas. Por eso cuando lo hacemos tenemos que respetar muy bien el ancho y el largo dado para que no haya error a la hora de estar trabajando con los estudiantes. Y también es que, por ejemplo, aunque su costo es bajo, pero otra desventaja es que si lo hacemos con cartulina, con el uso y con el tiempo, pues se va a arruinar, se va a deteriorar, puede que lo rompan o se maltrate o, bueno, se va a deteriorar. Su uso no es tan duradero. Si su costo es mayor, por ejemplo, si fuera de plástico, entonces sí, ¿verdad? Durará más, pero también su costo sería más caro, ¿verdad? Y dependiendo cuántos estudiantes tengamos. Entonces, esa es una desventaja. Aunque es barato, si es de cartulina, pero se arruina con facilidad. Y también otra desventaja es que las situaciones didácticas que podemos crear con el portasegmentos son más que todo en el área de geometría. Entonces, no lo vamos a poder usar en muchas áreas como un recurso que vamos a poder usar en diferentes áreas de la matemática, ¿verdad? No, su uso es básicamente para la geometría. Ahora sí, ya que hablamos de algunas ventajas y desventajas, vamos a ver una propuesta didáctica sobre cómo podemos usar los portasegmentos. Lo que vamos a hacer es enseñarle a nuestro estudiante a trazar la bisectriz de un ángulo. Sabemos que la bisectriz es aquella recta que divide el ángulo exactamente en dos partes iguales. Entonces nosotros queremos enseñarles a trazarla con el portasegmento. Como vemos en la figura, lo primero que tenemos que tienen que hacer nuestros estudiantes es dibujar el ángulo en su cuaderno o en una hoja de papel. Ellos pueden usar el portasegmentos como regla y dibujar el ángulo. Después que hayan dibujado el ángulo, ahora van a colocar el portasegmentos, como podemos ver en la imagen, haciéndolo coincidir con uno de los bordes. Aquí está el portasegmentos, lo hacemos coincidir con un lado del ángulo, uno de los bordes, y trazan una pequeña recta, un pequeño segmento de recta. Y lo mismo con el otro lado de nuestro ángulo y se traza un pequeño segmento de recta al hacerlos coincidir. Después, una vez hayan hecho esto, van a observar nuestros estudiantes que hay una intersección entre esas dos líneas o dos segmentos de recta que ellos han dibujado con el portasegmentos. Entonces pueden colocar allí un punto donde se forma la intersección y van a trazar la bisectriz. ¿Cómo van a trazar la bisectriz? Del vértice a ese punto, ¿verdad? Trazan la recta y esa recta es la bisectriz, que sería exactamente la que divide a nuestro ángulo en dos partes iguales. Entonces, si pueden observar, en geometría, el portasegmentos puede ser de mucha utilidad, ¿verdad? Para crear alguna situación didáctica con nuestros estudiantes y que ellos puedan construir, ¿verdad? Utilizando el portasegmentos. En este caso, construyeron la bisectriz de un ángulo. Vamos a ver ahora otro recurso didáctico que tenemos, que es el franelógrafo. Hasta el momento, ¿tenemos alguna pregunta de lo que hemos hablado sobre los recursos? Muy bien. Vamos a hablar sobre el franelógrafo. Y el franelógrafo es una pequeña pizarra, pero lo que sucede con esta pizarra es que la forramos de fieltro y le usamos figuras que se les llaman franelogramas, que van como, se adhieren al fieltro, ¿verdad? Y las podemos pegar y despegar, las figuritas de esta pizarra.
Entonces, nosotros podemos construir nuestro propio franelógrafo para, si lo queremos usar en una clase, ¿verdad? Y también nuestros propios franelogramas. Por ejemplo, si queremos demostrar a nuestros estudiantes el teorema de Pitágoras, si queremos hacerlo de una forma geométrica, el franelógrafo podría ser útil porque podemos pegar y despegar las figuras, ¿verdad? Vamos a ver un video cortito que nos explica un poco sobre la construcción de un franelógrafo para que ustedes puedan ver qué es un franelógrafo, cómo queda ya construido, cómo son los franelogramas y cómo se pegan y se despegan, ¿verdad? Y cómo son útiles o pueden servirnos para crear una situación didáctica. Me indican si pueden escuchar. ¿Sí pueden oír el audio? No se escucha. No sé, ok, permítanme entonces. Creo que ahora sí escucharán. Hola, ¿qué tal? Después de haber revisado los diversos tipos que existen de recursos didácticos, hoy revisaremos el franelógrafo. Así podrán observar la practicidad y accesibilidad que hay respecto a su elaboración. Además, compartiremos algunos consejos para que lo usen de la mejor manera. Y bueno, esta es una opción para salir de lo rutinario, que es el pizarro. Ahora bien, para su colaboración necesitamos placa de cartón o madera, fieltro azul o verde, fieltro blanco, tijeras, cinta adhesiva, pegamento e imágenes. Bien, en nuestro caso elegimos el cartón, por lo que adquirimos una caja del mismo material y la manipulamos hasta obtener una placa. Hay que tomar en cuenta que el tamaño de la base que usaremos para nuestro franelógrafo puede ser variado, ya que tendrá que adecuarse a nuestro público. Sin embargo, el tamaño ideal es de 90 por 120 centímetros, el cual está contemplando de 25 a 30 personas como máximo. Ahora procederemos a colocar cinta adhesiva sobre nuestra caja y así evitar que las pestañas que le dan forma cúbica a la misma no sean débiles o peor aún, se doblen. Enseguida tenemos que recubrir nuestra placa con el fieltro color verde o azul. Aquí optamos por la segunda opción. Hacemos referencia a estos colores ya que son los más recomendables para la vista. La cantidad de este material deberá ser proporcional a la base que usaremos. Para fijarlo firmemente nos apoyaremos con pegamento, aunque también podría ser con silicón, ya sea frío o en barra. En primer lugar, extendemos el fieltro, después colocamos nuestra base al centro y a continuación hacemos dobleces, teniendo cuidado para no dejar tela sobrante en la parte de adelante. Debe de quedar lisa toda la superficie y así tendremos listo nuestro franelógrafo.
Después de haber terminado el franelógrafo, tenemos que realizar los franelogramas, es decir, las imágenes o palabras que utilizaremos para dar nuestra exposición. Es aquí donde ocuparemos nuestras imágenes, las cuales deben estar previamente coloreadas o imprimirlas a color, como usted prefiera. Más tarde hay que recortarlas por la orilla. Enseguida, tomamos un recuadro de fieltro blanco en el cual pegaremos la figura. Para complementar la rápida transición de los ya mencionados, ocuparemos velcro. No todo, solo la parte más rígida. Cortaremos un poco de manera que pueda soportar la figurilla y se la pegaremos al centro. Esto nos ayudará a sostener el franelograma en el franelógrafo, a pesar de la inclinación y o movimiento del mismo. Aunque debo decir que la fijación no es permanente y permite la movilidad de las figuras cuando sea necesario. Ya que esté fija, procederemos a recortar nuevamente dejando una orilla aproximada de medio centímetro. Esta nos servirá para que el franelograma se aprecie claramente, ya que algunas veces el color del fondo y el color de la figurina son iguales o muy similares y podría prestarse a confusión. En este sentido, tenemos que considerar que el tamaño de los ya mencionados también deben ser proporcionales al franelógrafo. Además, tomar en cuenta que como máximo se pueden utilizar 10 de ellos a la vez, por lo que es muy recomendable y necesario enumerar los mismos. Muy bien, entonces, como pudieron observar en el video, ya entendimos bien qué es un franelógrafo, ¿verdad? Dijimos que es una pequeña pizarra, como vimos en el video, se usó cartón, puede ser madera, y la forramos con fieltro, ¿verdad? Y pegamos los franelogramas. Entonces, algunas ventajas de usar este recurso es que nos permite hacer la presentación del contenido moviendo las figuras. Y, por ejemplo, podemos corregir un error fácilmente, ¿verdad? Si movemos una figura mal, pues solo la despegamos y la volvemos a pegar, ¿verdad? No hay problema. También es que podemos hacerlo de forma llamativa, ir haciendo el desarrollo de la presentación paso a paso, moviendo las figuras para que nuestros estudiantes puedan entender y que pues sientan que es algo diferente, ¿verdad? A lo que normalmente se hace solo escribir en la pizarra. También es útil porque se puede hacer de materiales reciclados. Por ejemplo, ahí vimos que se recicló una caja de cartón, ¿verdad? Que seguramente pues tuvo otra utilidad. Ahora se recicló para crear este recurso didáctico que es el franelógrafo, ¿verdad? Entonces se puede hacer, como vimos en el video, de algún material reciclado, ¿verdad? Como una caja de cartón. Y entonces esto es pues algunas de las ventajas, pero también tiene desventajas porque quizás lo vamos a poder usar el franelógrafo solo para situaciones didácticas específicas, ¿verdad? No lo podríamos usar siempre en todas las clases y quizás tampoco para todos los niveles. También vamos a requerir una desventaja, es que tenemos que tener esa habilidad de quizás hacerlo, esa habilidad para poder crear el franelógrafo, como vimos en el video, aunque vimos que no era muy costoso, pero algunos pueden decir, no, siento que es difícil estar haciéndolo y pegándolo. Entonces tenemos que tener esa habilidad. Otra desventaja es que si no lo hacemos bien, los franelogramas, como vimos ahí no se le despegaban en el video, no se caían. Pero si no lo hacemos bien, entonces pueden caerse los franelogramas. Entonces,
Esa es otra desventaja. Y si los materiales que utilizamos no son muy costosos, puede ser que nuestro franelógrafo no sea tan duradero, porque como vimos, si es de cartón, obviamente será menos duradero que si fuese de madera. Y si se hubiese no solo pegado con pegamento, sino que con otro material o de otra forma que durara más, ¿verdad? El fieltro pegado en la madera. Entonces también puede, con el uso, puede deteriorarse rápidamente dependiendo de los materiales que utilicemos. Y tampoco que el franelógrafo no es muy adecuado cuando tenemos grupos muy grandes, a menos que pues tengamos un franelógrafo de un tamaño considerable, pero realmente para la visibilidad de los estudiantes pues se recomiendan que los grupos no sean muy grandes, entonces pues no sería muy recomendado usarlo para grupos demasiado grandes. Como les mencionaba, en el caso del uso del franelógrafo, podríamos quizás utilizarlo y hacerlo franelogramas si queremos demostrar el teorema de Pitágoras de forma geométrica a nuestros estudiantes. Esa podría ser una propuesta didáctica para usar el franelógrafo. Obviamente llevaría trabajo, ahora tendríamos que hacer el franelógrafo, los franelogramas y todo eso, pero digamos que estamos trabajando en una institución educativa donde no cuentan con un cañón o no podemos proyectar diapositivas para usar un recurso digital como GeoGebra para hacer la demostración de este teorema de forma geométrica. Entonces, podríamos usar este recurso, ¿verdad? Estaría muy bien. Si tenemos una forma más fácil o podemos usar otro recurso que sea, pues que sintamos que requiera menos trabajo para nosotros, podemos hacerlo, pero bajo, digamos, ciertas circunstancias que no tengamos disponible algo más, este sería un bonito recurso que podemos utilizar en una clase. Y no es un recurso tan conocido, ¿verdad? Y tampoco tan utilizado, ¿verdad? Vamos a ver el último recurso que tenemos programado para este día, ¿verdad? De los 5 que íbamos a ver ahora. El último es el rotafolio. ¿Qué es el rotafolio? Bueno, el rotafolio es como un cuaderno, pero grande, y tiene hojas que vamos a ir pasando. Nos puede ser útil a la hora de hacer una presentación. Vamos a ver una imagen de un rotafolio y vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas. Pero antes vamos con la última pregunta evaluada. Dice, según su criterio, considera que en las aulas de clase se aprovechan correctamente los recursos didácticos para enseñar matemáticas. Explique su respuesta. Les doy un minuto para que la puedan copiar o tomar captura de pantalla. Muy bien. Vamos con el último recurso, el rotafolio. Ahí lo podemos ver en la imagen, ¿verdad? Como un cuaderno grande donde las páginas las vamos rotando. Y entre las ventajas de utilizarlo es que quizás nos va a permitir mostrar dibujos o dar explicaciones en una clase presencial y vamos haciendo la presentación y cambiando las hojas, ¿verdad? Otra ventaja es que a la hora quizás de explicar una demostración matemática, podamos ir haciendo la presentación de forma ordenada y paso a paso, vamos volteando las hojas, explicando el contenido y hacemos toda la presentación quizás de la demostración que estamos haciendo. Entonces, puede ser una ventaja. También que otra ventaja es que es fácil de transportar y también es fácil de utilizar. Pero hay desventajas. Por ejemplo, si colocamos demasiado texto en una hoja, puede ser abrumador para nuestros estudiantes. Entonces, como el tamaño es reducido, una desventaja es que no podemos escribir tanta información.
Otra desventaja es que por su tamaño no la podemos utilizar en grupos grandes, ¿verdad? Como podemos ver es pequeño. Si estamos haciendo una presentación para un grupo grande, pues no van a alcanzar a ver lo que se está presentando en el rotafolio. Entonces, para grupos pequeños. También otra desventaja es que el rotafolio no es fácil de construir, entonces va a requerir mucho tiempo de nosotros hacerlo. Recordemos que pues siempre que estamos hablando de una clase, tenemos que preparar nuestra clase de antemano y si utilizaremos una presentación y vamos a usar un rotafolio, pues la preparación para esa clase va a requerir más tiempo para nosotros porque vamos a tener que hacer toda la presentación en el rotafolio. Entonces, esa es una desventaja, que no es fácil de construir y requiere tiempo. Y también por eso es que no es un recurso tan utilizado ahora, ¿verdad? Pero lo podemos utilizar dependiendo, como decimos, las circunstancias en las que estemos y la necesidad que tengamos. Pues está disponible y podemos hacer uso de ese recurso. Esos eran los 5 recursos de los que íbamos a hablar en esta tutoría. En esta unidad vamos a hablar de varios recursos, como pueden ver ustedes en el contenido de la unidad, son bastantes recursos, entonces poco a poco en el desarrollo de las tutorías vamos a ir hablando sobre ellos. También las regletas de Cusinier y lo que pase 10 son recursos didácticos, entonces el día de mañana ustedes van a poder aprender un poquito más de esos recursos trabajando en el taller, pues que ese es el objetivo, ¿verdad? Que ustedes aprendan a utilizarlos, aunque sean recursos virtuales. Ya cuando estemos quizás en una clase presencial podemos tener esos recursos de forma física, pero van a aprender a usarlos el día de mañana de forma virtual. Con esto terminamos la tutoría. No sé si tienen alguna pregunta. Para el día de mañana, para la actividad que tenemos. ¿Cuánto tiempo nos van a dar para la realización del taller? Va a ser de 9 a 12. Mañana nos conectamos a las 9 y a las 12 ustedes ya tienen que estar subiendo su PDF. Vamos a estar conectados aquí, ¿verdad? ¿Y por Teams. Hola. ¿Sería por este mismo grupo o enviaría, digamos, otro enlace? No, este mismo enlace. Aquí nos estaríamos conectando mañana. ¿Alguien más tiene alguna duda? Si no, pues entonces nos escuchamos mañana en la actividad. Ustedes van a tener desde las 9 que vamos a empezar y aquí les voy a compartir la guía que van a estar trabajando. Muchas gracias, Liz. Hasta mañana. Bueno, un gusto entonces haber estado con ustedes. Pasen feliz sábado. Gracias. Muchas gracias. Feliz día. Feliz sábado. Adiós, un gusto.